Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo palacio quedan limpias y sin máculas de intriga ni de maldad. No tengo nada que temer, y si me aflige algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. Raúl Leoni es uno de los fundadores del Estado moderno en Venezuela. Su gobierno fue el resultado de décadas de lucha contra quienes quisieron perpetuarse en el poder y del esfuerzo por convivir en una sociedad democrática. Un hombre de pocas palabras y decididas acciones, quien junto a su esposa Menka permanece para siempre en la memoria de sus conciudadanos. Esta es la historia de Raúl Leoni, uno de los constructores de la democracia en América Latina. A fines del siglo XIX, la Guayana venezolana atrae a numerosos aventureros de todas partes del mundo. Es entonces cuando Clemente Leoni, un joven proveniente de Córcega, se establece en la zona de Upata. Allí logra hacer cierta fortuna como comerciante y forma un hogar junto a Carmen Otero, hija de una antigua familia del oriente del país. De la unión nacen 5 hijos. Pero como era común en la Venezuela de entonces, 2 de los niños mueren a temprana edad, víctimas de enfermedades. Uno de los sobrevivientes es Raúl, nacido el 26 de abril de 1905. Desde pequeño muestra especial interés por el estudio. Según su padre, piensa mucho, parece que sueña despierto. Movidos por el deseo de dar una buena educación a sus hijos, los Leoni se trasladan a Caracas. No son tiempos fáciles. Desde 1908, Venezuela padece la tiranía de Juan Vicente Gómez, quien no tiene reparos en acallar a quien se atreva a pensar diferente. En un ambiente de miedo y pasividad, la pasión política de Raúl Leoni emerge tempranamente. En 1921, con tan solo 16 años, es llevado a prisión por solidarizarse con una huelga de trabajadores tranviarios. En 1924 entra a la Universidad Central de Venezuela para cursar la carrera de Derecho. Allí promueve la creación de la Federación de Estudiantes de Venezuela, de la que luego es electo presidente. Mientras la juventud de la época se divierte en el hipódromo o el cinematógrafo, este grupo de universitarios se ocupa también de otras actividades. En febrero de 1928, organizan varios eventos para celebrar la Semana del Estudiante. Leoni, quien no se consideraba un buen orador, designa a varios de sus compañeros, entre ellos Rómulo Betancourt, para que se dirijan a la concurrencia de los diversos actos. Leoni prefirió no ocupar papeles protagónicos en ese momento, y eso lo va a definir a lo largo de todo el curso de su vida. Leoni trata de no estar en la escena, de no mostrarse innecesariamente o prematuramente. Los actos de la Semana del Estudiante toman un matiz político que enciende la ira del gobierno. Leoni es encarcelado y trasladado junto con sus compañeros al castillo de Puerto Cabello, una de las prisiones más temidas del régimen. Tras 2 meses de encierro, los estudiantes son puestos en libertad. Pero parece que no aprenden la lección. Sin pensarlo mucho, la noche del Viernes Santo de 1928 intentan tomar por asalto el poder. La aventura fracasa y la situación se torna en extremo peligrosa. Con ayuda de un amigo, Leoni logra subir como polizón a un barco en medio de la noche y se marcha a la vecina isla de Curazao. Desde allí pasa a Colombia
donde se junta con otros desterrados. La familia de Leoni es víctima de persecuciones. Sus hermanos son encarcelados y su padre va a la quiebra. Para Raúl no es factible el regreso y decide establecerse en Barranquilla, al norte de Colombia. En 1930 se unen a él varios jóvenes venezolanos: Rómulo Betancourt, Ricardo Montilla y Valmore Rodríguez. Juntos comienzan a madurar sus ideas. Como resultado de sus lecturas y discusiones, en marzo de 1931 formulan el Plan de Barranquilla, una novedosa propuesta programática que incluye, entre otros aspectos, el manejo del poder por parte de civiles, garantías para la libre expresión del pensamiento, campañas de alfabetización para campesinos y obreros, y revisión de los acuerdos celebrados entre la nación y el capitalismo local y extranjero. El acuerdo de Barranquilla demuestra que ha habido un acercamiento con las ideas de Marx que les permitió hacer, en base a ese marco teórico, un análisis de la situación del país, un diagnóstico y una propuesta de acción, cuya primera sugerencia fue la de tener un gobierno civil. Casi de inmediato a la redacción del plan, sus firmantes empiezan a identificarse como Agrupación Revolucionaria de Izquierda y afirman que su compromiso es con los pata en el suelo, con las necesidades y anhelos de las clases explotadas. No hay espacio para la improvisación. Muchas de sus ideas son intercambiadas por carta, utilizando nombres en clave para despistar a quienes los persiguen. En todas se menciona a Leoni cariñosamente como el Calvito. Con la muerte de Gómez, ocurrida en diciembre de 1935, parece que se despeja el camino. Al frente del país queda el general Eleazar López Contreras, de quien se espera una mayor apertura. De inmediato, Leoni regresa a Venezuela, junto al resto de sus compañeros. Eran muy conscientes ellos de cuáles eran las realidades venezolanas, de cuáles eran los riesgos de Venezuela. Incluso hay una carta de Raúl Leoni para Rómulo Betancourt, cuando acaba de morir Gómez, cuando Leoni le advierte a Betancourt que el gómezismo no va a desaparecer de la noche a la mañana y que por tanto se iniciaría un periodo largo de luchas. El gobierno permite la actividad política, pero con restricciones. En 1937, Leoni resulta electo diputado al Congreso Nacional por el Estado Bolívar, su tierra natal. Pero la designación es anulada al ser acusado de comunista. Junto a otros compañeros, Raúl Leoni es expulsado de Venezuela hacia un nuevo destierro. Después de un breve paso por México, Leoni se instala en Bogotá y culmina sus estudios de Derecho. Mientras tanto, Betancourt logra permanecer en Venezuela y establece las bases de una nueva organización, el PDN, o Partido del Pueblo. El programa de trabajo ya es claro: convertir a Venezuela en una sociedad moderna y democrática. En 1939, Leoni regresa a Caracas y se incorpora a la actividad clandestina del PDN como secretario general, operando bajo el seudónimo de Arsenio. Los comunistas se burlaban de nosotros diciendo que nos llamábamos el Partido del Automóvil, porque decían que cabíamos todos en un carro, porque las reuniones, muchas reuniones secretas, clandestinas, eran en automóvil, para evitar que la policía los encontrara. Leoni se convierte en orientador del incipiente movimiento sindical venezolano. De esta manera, participa en la elaboración de los estatutos de los primeros sindicatos petroleros y en un primer proyecto de contrato colectivo. En 1941, el Congreso elige al general Isaías Medina Angarita como sucesor de López Contreras en la presidencia de la República. El nuevo mandatario abre posibilidades para el libre funcionamiento de partidos políticos. Betancourt, Leoni y los otros líderes del PDN aprovechan la oportunidad y en septiembre de 1941 comienzan a operar legalmente bajo el nombre de Acción Democrática.
La relación afectiva era muy profunda y el esfuerzo por crear por primera vez un partido político de escala nacional fue enorme. No había viáticos, no había fax, no había correo electrónico. Había que irse en un Dodge viejito, estado por estado, pueblo por pueblo. En pocos meses el partido se extiende por todo el país y su influencia se hace determinante en la política nacional. Llegado el momento de designar un sucesor para Medina, Leoni participa en las gestiones para encontrar un candidato unitario, en vista de la negativa del gobierno a permitir elecciones directas. Pero es inútil. Los acuerdos se ven frustrados. El 18 de octubre de 1945, una cuestionada alianza entre Acción Democrática y sectores militares derroca a Medina e instaura una junta revolucionaria de gobierno, con Betancourt como presidente y Leoni entre sus miembros. La primera acción del nuevo gobierno es convocar una asamblea constituyente, cuyos miembros serán electos por votación universal, directa y secreta. Mientras tanto, los integrantes de la Junta ratifican su compromiso democrático y adelantan novedosas reformas. Por primera vez se crea un Ministerio del Trabajo y Raúl Leoni es designado para ocupar el cargo. Bajo su administración, este despacho se convierte en el impulsor de una política de mejora del trabajador y fortalecimiento del movimiento obrero. En la gestión de Leoni se regulan las jornadas de trabajo, se instaura el descanso dominical remunerado y se garantiza el pago de utilidades. Los obreros comienzan a disfrutar de vacaciones de 15 días, al igual que los empleados. También mejora el fuero sindical para garantizar la inamovilidad de los trabajadores en su lucha por mejoras colectivas. Finalmente se instituye el asueto del 1 de mayo para celebrar los logros alcanzados en materia laboral. Una gigantesca muchedumbre se congregó en la Plaza Baral y sus alrededores, portando consignas y carteles alusivos al acto. Desde las más apartadas regiones zulianas llegaron obreros llenos de fe, henchidos de sinceridad para celebrar dignamente su día. Se crea también la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y Leoni colabora activamente en la firma del primer contrato colectivo de los obreros de este sector. Una relación cercana con los trabajadores será el rasgo distintivo de la vida política de Leoni. Pero en este periodo también hay tiempo para el romance. Raúl se vincula sentimentalmente a Ana Luisa Llovera, una combativa periodista con quien comparte ideales y luchas. Una vez electa la Asamblea Constituyente, sus miembros elaboran una nueva Carta Magna, producto de un intenso debate. En el Palacio de Miraflores, los miembros de la Junta de Gobierno estampan el ejecútese al nuevo estatuto electoral, considerado como uno de los más democráticos de América. En diciembre de 1947, los venezolanos van por vez primera a votar por un presidente, resultando electo el novelista Rómulo Gallegos por Acción Democrática. Al conformarse el nuevo gabinete, Leoni es ratificado como ministro del Trabajo. Para algunos, las reformas adelantadas parecen ir demasiado lejos. En noviembre de 1948, un golpe militar, encabezado por Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, derroca al presidente Gallegos. Leoni se dirige a Maracay e intenta formar un gobierno de emergencia, pero es detenido y puesto en prisión. Después de años de lucha, parece que todo ha sido en vano. En la cárcel, Raúl recibe con frecuencia la visita de una pariente de su madre, una joven llamada Carmen América Fernández, conocida por todos como Menca, quien conquista de inmediato su interés. En julio de 1949, Leoni es expulsado de Venezuela y se dirige a Nueva York. De allí pasa a Washington, donde en agosto contrae matrimonio con Menca Fernández. Al poco tiempo celebran con júbilo la llegada de su primera hija, Carmen Sofía.
Mientras tanto, el coronel Marcos Pérez Jiménez ha asumido el control del país. Las posibilidades de regresar se tornan remotas. En 1951, los Leoni se trasladan a Costa Rica, donde se radican otros exiliados venezolanos. Nosotros compartíamos unas casas que estaban divididas por la misma pared de madera. Entonces sentíamos todo. Cuando Raúl tosía de noche, papá le tocaba la pared y le decía, deja de fumar, Calvito. En la ciudad de San José, la familia Leoni crece con el nacimiento de Luisana, Raúl y Lorena. Raúl no era un padre severo, no podía hacerlo. Ellos estaban muy chiquitos, pero Menca sí. Menca era la disciplinaria ahí. Para proveer sustento para los suyos, Leoni trabaja en organismos internacionales. En 1954 se traslada a Bolivia como delegado de la Oficina Internacional del Trabajo. Todas esas familias tenían que moverse en grupos grandes, sobre todo Raúl, que tenía tanta gente, ¿no? Tanto hijo. Por ahí tenemos nosotros fotos de esa llegada a Bolivia y era para morirte de la risa, porque había coches, había niñitos de todos los tamaños. Pero la mudanza era no solo una mudanza material de cosas, sino una mudanza afectiva, porque en Costa Rica teníamos muchísimos años viviendo y era muy duro para todo el mundo, para los que se quedaban y para los que se iban. Pero también la mecánica y las durezas de ese momento te obligaban a adaptarte. Y Menca tenía tanta alegría y era tan positiva siempre. Y Raúl estaba preparado para eso. Era parte de la lucha. Sin embargo, la salud de Leoni le impide continuar en el altiplano. En 1956 pasa a Perú, pero luego es expulsado a solicitud del gobierno venezolano, por lo que debe regresar nuevamente a Costa Rica. Pasan los años y las esperanzas de ver una Venezuela libre se hacen distantes. Los partidos políticos deben actuar en la clandestinidad y el gobierno condena el disenso con la cárcel, el destierro y la muerte. Para mi papá, su país era lo más grande, o sea, él sentía que su hija mayor se llamaba Venezuela, siempre nos lo comentaba. Entonces estar lejos de la hija mayor, verla sufrir, verla pasar por una situación en que él no compartía, tiene que haber sido muy doloroso. Él, además de ese trabajo diario para poder mantener a su familia, él hacía su trabajo político a través de cartas, comunicaciones, reuniones, siempre pues con la esperanza de que las cosas se desencadenaran de la manera que ellos esperaban para poder regresar al país y hacer, bueno, todo el plan de trabajo que tenían para Venezuela. La presión es cada vez más fuerte y la manipulación ejercida por el gobierno a través de un plebiscito precipita su caída. El 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez se marcha del país. La caída de Pérez Jiménez, que para nosotros era algo todavía pues incomprensible, éramos unos niños, pero sí fue un día de un festejo total. Muchísima celebración y festejo y alegría para prepararse, pues ya inmediatamente papá se vino a los 2 días, mamá se quedó con nosotros desbaratando casa y preparándonos para el regreso. Exactamente 9 meses después nació Álvaro, ya aquí en Caracas, habiendo regresado del exilio. Una junta de gobierno provisional, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, asume el poder. El país celebra la libertad recobrada y se prepara para ir a elecciones. En octubre, Leoni participa de la firma del histórico Pacto de Punto Fijo, en el que los partidos se comprometen a adelantar políticas comunes, gane quien gane. En diciembre de 1958, se celebran comicios libres y Rómulo Betancourt se convierte en presidente de la República. Raúl Leoni resulta electo senador por el Estado Bolívar y al instalarse las cámaras es designado presidente del Congreso Nacional. Es a Leoni a quien corresponde juramentar a Betancourt. Los viejos compañeros de lucha protagonizan el inicio de una nueva etapa en la construcción de una Venezuela libre y de todos los venezolanos. El tan anhelado sueño de los años de exilio comienza a hacerse realidad. Al frente del Parlamento, Leoni coordina la redacción de una nueva Carta Magna,
la Constitución de 1961, mientras que Betancourt adelanta importantes obras en materia educativa, sanitaria y de infraestructura. La naciente democracia en Venezuela se convierte en una referencia continental en una época de gran tensión. El ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba se presenta como el anuncio de esperanzadores cambios, pero pronto se convierte en un foco de conflictos de tipo ideológico. Al poco tiempo, la izquierda en Venezuela opta por la guerrilla como forma principal de lucha, bajo el comando de líderes del MIR y del Partido Comunista. La Revolución Cubana parecía haber demostrado que el socialismo podía construirse en el área de influencia de los Estados Unidos. Eso fue impactante para todos nosotros. Razones domésticas, razones internas para la lucha armada no existían. Contar la historia diciendo que fue que nos estábamos defendiendo de los ataques de un gobierno anticomunista, no, nada que ver con la verdad. Nosotros sufrimos el impacto de la Revolución Cubana y comenzamos a pensar que aquí había que hacer lo mismo, que era posible hacer lo mismo. Bajo la amenaza de la insurrección, llega el momento de elegir al sucesor de Betancourt. En julio de 1963, Leoni es proclamado candidato a la presidencia, con fuerte apoyo de los sectores laborales. Los trabajadores y los líderes sindicales reconocían el enorme aporte sustancial de Leoni en las luchas que partieron de 1928. Fue como un gran reconocimiento a Raúl Leoni y no como la expresión de una ambición personal. La izquierda llama a la abstención y amenaza con actos de violencia. Sin embargo, la gente acude masivamente a votar, participando casi un 90% del electorado. En medio de un cuadro político complejo y tras 2 divisiones de su partido, Raúl Leoni resulta vencedor y señala que el suyo será un gobierno de entendimiento, equilibrio y amplitud nacional. Seré un presidente que gobernará para todos los venezolanos y que solo se dejará dominar por la pasión de servir bien a Venezuela y de no defraudar la fe de los que en mí creyeron. Por primera vez en la historia del país, un presidente electo mediante el voto universal directo y secreto de los venezolanos sucede a otro presidente electo en la misma forma, lo que debe ser motivo de júbilo nacional porque consolida la vida institucional de la República. Cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno, sobre todo cuanto aquella recoge y consagra, como lo hace la nuestra, las aspiraciones fundamentales del pueblo todo. Leoni emprende su contribución para la construcción de una Venezuela moderna y democrática. Pero el comienzo no es fácil. Su partido no tiene mayoría absoluta en el Congreso, si bien este es presidido por Luis Beltrán Prieto, entrañable compañero de luchas del nuevo presidente. En busca de consenso, Leoni propone hablar de colaboración en lugar de pacto. Creo que esta debe ser también la hora de la concordia nacional y por mí no habrá de faltar nunca la mano tendida y abierta. Finalmente, URD y el Frente Nacional Democrático aceptan formar parte de una coalición con Acción Democrática y comienza a hablarse del gobierno de amplia base. Durante todo su mandato, Leoni tendrá que negociar para poder gobernar. Este periodo se entiende en términos de continuidad de gestión con respecto al gobierno anterior. La ratificación de Leopoldo Sucre Figarela como ministro de Obras Públicas garantiza la marcha de los proyectos ya iniciados en el área de infraestructura. Un hecho inesperado pone a prueba al nuevo gobierno, cuando el puente sobre el lago es derribado accidentalmente por un tanquero petrolero. Su reconstrucción en tan solo 6 meses se convierte en un mensaje claro a la nación. El gobierno será eficiente en la puesta en servicio de obras para el desarrollo. Decenas de proyectos se emprenden en la capital. La cercana celebración del 400º de la Fundación de Caracas es una ocasión propicia para desarrollar un completo sistema vial.
Pero para Leoni también es importante que el progreso llegue al interior del país. A lo largo y ancho del territorio nacional prosigue el desarrollo de obras de vialidad. Miles de kilómetros de carreteras son construidos para interconectar pueblos y ciudades. El petróleo sigue siendo la mayor fuente de ingresos de la nación. Para aumentar su participación en los beneficios de la industria, el Estado establece nuevas reglas para el manejo de concesiones y ejecuta numerosos proyectos de inversión. Obras como el complejo petroquímico de El Tablazo marcan, en opinión de Leoni, el inicio de una transformación de la estructura productiva del país. Uno de los más ambiciosos planes de este periodo es continuar el desarrollo industrial de la región de Guayana como alternativa para generar empleo y productividad. Proyectos como la siderúrgica del Orinoco y la represa del Guri contarán con el entusiasta impulso del primer presidente nacido en tierra guayanesa. Llega al estado Carabobo el presidente constitucional de la República, doctor Raúl Leoni. Leoni viaja con frecuencia al interior del país, inaugurando escuelas y centros de salud. Para los venezolanos, el nuevo gobierno tiene un rostro diferente. Desde la campaña electoral, el mandatario ha estado acompañado por su esposa Menca en infinidad de actos públicos. La imagen de una pareja presidencial no había sido muy común en la historia de Venezuela. Si algo recuerdo yo con mucho placer y muy vívidamente era el afecto que se profesaban y la forma en que se lo expresaban, siempre con palabras cariñosas, mi amor, doña Menquita, viejo, le decía a mi mamá. Era una relación de amor y de respeto profundo. Eso no fue nada para las cámaras ni para el público, eso fue así en la vida real. Si íbamos a una fiesta, él bailaba con ella, pero de una manera tan especial, tan afectuosa, y ella siempre con su sonrisa que uno sentía, uno sabía que ahí había un amor y una felicidad muy grande entre ambos. La gente lo veía, lo sentía y por eso los quiso tanto. A los Leoni les toca ser los primeros ocupantes de La Casona, una antigua casa de hacienda que empieza a funcionar como residencia presidencial. Restaurada por expertos para preservar la arquitectura original, alberga una completa colección de arte venezolano. Mi mamá hizo muchos esfuerzos para que nosotros no nos sintiéramos diferentes, que el poder no se nos viniera a la cabeza. Y creo que era un trabajo de todos los días. Ella era una persona muy con los pies en la tierra. Ella se cuidó mucho de que nosotros no sufriéramos ninguna consecuencia de eso, diciéndonos permanentemente que bueno, que teníamos que esforzarnos, que teníamos que estudiar igual que todo el mundo, que no podíamos tener privilegios. Y si por casualidad había un desliz de alguno y ella se enteraba, ardía Troya. Una tía mía decía, es que Menca no nos dejó disfrutar de la presidencia porque todos los días nos dice, recuérdense que esto termina, no podemos envanecernos ni creer que esto va a ser para siempre. En el área educativa, la acción del gobierno de Leoni es contundente. Aumenta la matrícula escolar y disminuyen los repitientes y las deserciones. Cientos de escuelas y liceos son construidos en todo el territorio nacional. Se incrementan también los recursos para la educación superior, decretándose la creación de nuevos centros como la Universidad Simón Bolívar. En materia cultural, la obra de numerosos artistas es reconocida y difundida por el Estado. El INCIBA, actual CONAC, la Cinemateca Nacional y la Editorial Monte Ávila son algunas de las instituciones creadas en tiempos de Leoni. Se establecen también estímulos a la creación, como el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entregado en su primera edición al peruano Mario Vargas Llosa. La vida en el país transcurre tranquila. El problema del tráfico en las ciudades aún no es tan terrible y a mucha gente le queda tiempo para ir a almorzar a su casa y ver por televisión el show de Rey. Pero esa paz aparente se ve sometida a sobresaltos. A pesar de que algunos líderes de izquierda comienzan a plantear que en Venezuela no existen condiciones para la lucha armada, el problema de la guerrilla continúa. Estábamos embulladísimos con la idea de que
de que íbamos a amarrar los caballos en Miraflores dentro de poco, y por supuesto no había ningún examen autocrítico. No pensábamos en lo que estábamos haciendo. Un hombre del avance ideológico de Raúl Leoni garantizaba un progreso permanente, persistente en materia de reformas sociales. Sin embargo, eso no fue elemento que se tomó en consideración por quienes, influidos, o más que influidos, obsesionados por la Revolución Cubana, que querían repetir en Venezuela, confundiendo simple y llanamente a un presidente como Raúl Leoni con un dictador como Fulgencio Batista, que fue lo que hizo posible a Fidel Castro en Cuba. La violencia se agudiza. El Ejecutivo anuncia que para garantizar la seguridad de las personas y bienes es necesario recurrir a medidas militares y policiales hasta lograr la erradicación de los focos subversivos. Es la creación de lo que se conocerá como teatros de operaciones. El gobierno insiste en que los combatientes deben incorporarse al juego democrático, pero el apoyo del gobierno cubano a los guerrilleros venezolanos dificulta aún más las cosas, en una década marcada por la tensión en las relaciones internacionales. La carrera espacial vale como símbolo del enfrentamiento entre las dos superpotencias. Cualquier rincón del planeta puede ser lugar de disputa en una lucha por asegurar áreas de influencia. En este contexto, la noticia de una intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana se convierte en una señal preocupante. Por pura casualidad, yo estaba en Roma y en eso sonó el teléfono y era la voz de trueno de Leoni que me decía, ¿dónde está usted? Y yo, ¿y qué fue lo que pasa? Le dije. Me dijo, pero tú no sabes, ya lo volvieron a hacer otra vez. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Los gringos que invadieron a la República Dominicana. Leoni estaba verdaderamente enfurecido en su posición antiimperialista. Y me instruyó de que en la OEA planteara del modo más duro la reacción de Venezuela contra cualquier intervención, no solamente de Estados Unidos, sino de la intervención de cualquier país en cualquier país. Leoni continúa también con la política de Betancourt de no reconocer los regímenes surgidos de golpes de fuerza en otros países del continente. Tan pronto era tumbado un gobierno democrático, Venezuela rompía relaciones y además empezábamos dentro de la OEA y con los pocos países democráticos que quedaban, una lucha por el desconocimiento de esos gobiernos y por el restablecimiento de las normas constitucionales. En un esfuerzo por mantener buenas relaciones entre vecinos, se inicia una nueva era de cooperación entre Venezuela y Colombia, simbolizada por la construcción de puentes en las zonas limítrofes. Y se firma con Guyana el Acuerdo de Ginebra, un reconocimiento de que la frontera en el Esequibo debe ser fijada por procesos arbitrales. A raíz de históricos encuentros de Leoni con otros mandatarios sudamericanos, Venezuela ingresa a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se establecen las bases para un mercado común en la región. Es el punto de partida del Pacto Andino y de la Comunidad Andina de Naciones. En 1967, Leoni viaja a Punta del Este, Uruguay, para asistir a una cumbre de jefes de Estado de toda América. En su discurso, Leoni afirma que el gran reto que tenemos por delante es superar la desigualdad entre las dos grandes mitades del continente. Líderes de todo el mundo visitan Venezuela. En el contexto de la Guerra Fría y los conflictos de intereses que caracterizan a la América Latina de entonces, la posición de Venezuela se torna relevante como modelo de libertades. Pero la naciente democracia debe hacer frente al problema de la pobreza. A pesar de que continúan programas como la reforma agraria y el plan de vivienda rural, la tendencia migratoria hacia los centros urbanos parece indetenible. La población sufre el desarraigo en busca de un mejor futuro. Leoni considera que es inaplazable una audaz política de vivienda, encaminada a dar alojamiento adecuado a una población en continuo aumento y fundamentalmente juvenil. Para ello,
se elabora un plan de construcción de viviendas y otorgamiento de créditos a bajo interés. En marzo de 1965, el gobierno anuncia el inicio del Plan Nacional de Vivienda Popular. Para luchar contra el rancho y buscar mejor forma de vida para el pueblo, el Programa Nacional de Vivienda aprobado y promulgado por el Dr. Raúl Leoni, presidente constitucional de la República, es una realidad. Esta política de vivienda del gobierno propende a favorecer a aquellos grupos sociales más necesitados. Las unidades de viviendas ya listas, con todos sus servicios, son entregadas a los adjudicatarios en todo el país. A lo largo y ancho del territorio nacional se levantan las nuevas soluciones habitacionales. Es entonces cuando un joven artista llamado Simón Díaz se convierte en número 1 con el tema titulado El Superbloque. Un superbloque es lo mejor para poder vivir. No vengas a decir que hay algo superior. Según Leoni, el gobierno está consciente de sus obligaciones frente a las masas populares. Por ello, propone al Congreso una serie de leyes en materias social y económica. El eje central del proyecto es una reforma tributaria. Con ella se favorecería a los sectores de escasos recursos, a través de una elevación de los impuestos a las grandes riquezas. Las sumas adicionales se invertirían en educación, salud y capacitación obrera. Para Leoni, sin el mejoramiento del capital humano, no es concebible el desarrollo económico. La idea era que los privilegiados contribuyesen al mejoramiento de la vida de los menos favorecidos. Aquello fue considerado como una blasfemia, ¿no? Y estuvieron a punto de tumbar al gobierno con unos movimientos extraños, pero sumamente violentos y fuertes desde el punto de vista comunicacional. Las fuerzas de oposición forman un frente único. Para ese momento, el FND se ha retirado del gobierno, marcando el principio del fin de la amplia base. Con un Congreso adverso, la reforma es frenada. Sin embargo, Leoni logra la aprobación de otras propuestas, como la creación del Banco de los Trabajadores y la nueva Ley de Seguros Sociales, que contempla por vez primera las pensiones por vejez, invalidez y muerte. A pesar de estos esfuerzos de reforma social, algunos sectores de izquierda persisten en la lucha armada como única salida. Se produce un recrudecimiento de la violencia y un clima de mutua desconfianza dificulta el entendimiento. Las insurrecciones se decretan y no se detienen. Son procesos que arrastran a sus propios autores, mucho más allá de lo que habían previsto. Tenemos que entender que la situación ponía al gobierno en un trance de sobrevivencia, de morir o vivir, y apeló a medidas extremas. Frente a eso, pues nosotros reaccionamos también con la espiral de la violencia y la espiral de la soberbia. De un lado y del otro, se cometen lamentables excesos que causan honda conmoción en la ciudadanía. Finalmente, la mayoría de los líderes de izquierda acogen el llamado del gobierno a participar legalmente del debate democrático. Al terminar el período, estarán dadas las condiciones para la definitiva pacificación del país. En 1967, Raúl Leoni, acompañado por su esposa Menca, inaugura el Puente de Angostura, una atrevida obra de ingeniería que une de manera directa la Guayana venezolana al resto del país. Las dos mitades de Venezuela, separadas por la inmensidad del Orinoco, quedan conectadas por primera vez. Los Leoni recorren el país entregando obras en materia de vialidad, salud y educación. El afecto y el cariño que recibían ellos a donde uno llegaba era algo extraordinario. De verdad que uno se sentía feliz de ver lo que ellos habían sembrado y lo que ellos recibían de vuelta. Y era una alegría muy espontánea la que uno sentía en la gente cuando lo veía él llegar y la gente emocionada de tocar al presidente. Era una cosa de verdad como de afecto, de devoción, de admiración. Raúl era
un hombre bueno. Era un político, era un organizador, pero era un hombre bueno. Esa calidad humana que uno tiene que exigirle a los hombres que conducen el destino de los venezolanos. Hay una característica en el liderazgo que no consiste en pegar gritos, no consiste en ser buen orador. Leoni era un hombre muy afable, muy agradable, que tenía una manera curiosa, paternal de tratar a la gente. De tal modo que él pasaba del tú al usted y uno podía estar totalmente en contra de lo que estuviera diciendo Leoni y él lo convencía a uno, sin jamás disgustarse uno con él a pesar de que lo estuviera regañando. Le rendíamos cuenta y nunca tuvimos conflictos con él. Comprendía perfectamente bien que nosotros teníamos el mismo deseo que él por hacer obra de beneficio para el país. Leoni se preocupaba más de la imagen de Venezuela, de la imagen de su gobierno, que de su imagen personal. Ese también es otro elemento muy importante en la personalidad de Leoni, que él prefería la consolidación del país, la consolidación del régimen democrático, que la consolidación de la imagen del presidente de la República, que él más que ningún otro consideraba que era muy transitoria. El hombre silencioso se dedica a hacer su trabajo sin llamar la atención. La voz severa es imponente y encubre un poco el miedo escénico que lo acompaña desde su época de estudiante. Según algunos, fue su esposa quien le enseñó a sonreír en actos públicos en los tiempos de la campaña electoral. Para la colectividad, la imagen de Leoni es inseparable de la de Menca. La primera dama tiene un rol protagónico en iniciativas como el Festival del Niño, una jornada de solidaridad con los menores más necesitados. Era una actividad para darle un día de fiesta a los niños, que le llegara ese día de felicidad a todos, que no se quedara ninguno fuera. Y uno veía a toda la colectividad trabajando para una actividad que era de todos. No era que era el gobierno, no, era una señora que estaba ahí, que ejercía un papel de primera dama, que convocaba a todo el mundo a trabajar en función de una causa a la que nunca nadie, ni antes ni ahora, le dice que no, que son los niños. Tras el éxito del festival, Menca y sus colaboradores sienten que es posible hacer algo más, por lo que crean la Fundación Festival del Niño, como herramienta de trabajo para las primeras damas. La construcción de parques infantiles y la dotación de hospitales son algunos de sus primeros proyectos. Ella era una persona que le dedicaba la mayor parte del tiempo, de su tiempo, a pesar de todos sus compromisos que tenía ella como primera dama. Ella todos los días iba a las oficinas. Ella llegaba algunas veces y me decía, ¿en qué puedo ayudar? Y nos ayudaba en muchísimas cosas, como cualquiera de las voluntarias. En el ámbito de la integración social, uno de los más grandes problemas nacionales es la paternidad irresponsable. No es casual que las historias de mayor popularidad en la televisión de estos años, El derecho de nacer y Lucecita, cuenten historias de personajes en busca de un padre y una familia que no los reconoce. Buscando arreglo a la fuente de los problemas, Menca promueve la realización de matrimonios colectivos. Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti, y así nuestro matrimonio será muy feliz. Para esa fecha el Código Civil no reconocía los niños que nacían fuera del matrimonio, y mi mamá se dio a la tarea de colaborar en la solución de ese problema. ¿De qué manera? Haciendo matrimonios colectivos para que las parejas que ya vivían en concubinato y no habían regularizado su situación marital se casaran, y así esos niños tuvieran todos los derechos que se le otorgaban en el Código Civil a los niños nacidos dentro de las parejas legalmente constituidas. Entonces ella se dio a esa gran tarea de casar gente. Después de arduos preparativos, a los Leoni les corresponde presidir la celebración del 450 de la Fundación de Caracas. El 25 de julio de 1967, Raúl y Menca encabezan las festividades
en medio de un auténtico desborde de emoción popular. 4 días después, la noche del 29 de julio, muchos venezolanos seguían la transmisión del certamen Miss Universo. Pero nadie pudo ver el momento en que Mariela Pérez Branger, la representante de Venezuela, se convertía en primera finalista del concurso de belleza. A las 8 de la noche, un terremoto de 6.5 en la escala de Richter estremeció Caracas y el litoral central, dejando tras de sí una estela de dolor y sufrimiento. Leoni se hace presente de inmediato en las zonas afectadas y decreta la creación de un fondo especial de reconstrucción. Quiero hacer llegar mi palabra de solidaridad en estos momentos dolorosos a todos los hogares venezolanos, en especial a los que han sufrido el impacto de la tragedia. Esto debe templar nuestro ánimo y pueblo y gobierno unidos dedicarnos con más ahínco al trabajo para reparar los estragos sufridos. Ya para ese entonces se habla mucho de quién será el sucesor de Leoni. Rafael Caldera, líder indiscutido de COPEI, es el primero en salir en campaña. Contra el continuismo de AD, su consigna es el cambio. Mientras tanto, en el partido de Leoni hay tensión. Luis Beltrán Prieto y Gonzalo Barrios se enfrentan por la candidatura, sin que parezca posible un entendimiento. Ambos eran sus amigos personales y fraternales de muchos años. Yo conocía muy bien esa amistad. De tal modo que Leoni trató de evitar el conflicto y nombró una llamada comisión de avenimiento, pero no fue posible, desgraciadamente, arreglarlo. Para mí fue muy doloroso, pero para Leoni más que para nadie. El partido proclama a Barrios como candidato y suspende a Prieto, quien junto a sus seguidores decide formar el Movimiento Electoral del Pueblo. Prieto para mi papá era algo muy entrañable. Era el amigo que había estado en el exilio. Había muchas cosas también que creo que a nivel de pensamiento los unían. Y ver que ese amigo, que muy seguramente lo hubiera querido que fuera el que lo sucediera, no podía ser el que estuviera allí, fue algo que a mi papá le pegó demasiado. En 1968, el partido URD se retira del gobierno y Leoni reestructura el gabinete, incluyendo a Aura Celina Casanova en la cartera de Fomento, primera mujer en ocupar el cargo de ministro en Venezuela. De las fuerzas que se unieron para integrar el gobierno de amplia base, ya ninguna está al lado del presidente. Todos han emprendido la carrera electoral. Con un balance económico favorable, Leoni se prepara para dejar el poder. La explotación petrolera ha alcanzado cifras históricas. El bolívar es una de las monedas más estables a nivel mundial y Venezuela está a la cabeza de América Latina en reservas internacionales y Producto Interno Bruto. Esa prosperidad se traduce en obras de provecho para el pueblo. El agua corriente llega por vez primera a muchos lugares del país y se entrega a la capital un nuevo sistema de acueducto que le permitirá abastecerse a lo largo de varias décadas. Miles de kilómetros de vialidad han sido construidos y pavimentados en el interior del país, acortando las distancias entre los centros de producción y consumo. Y una serie de inauguraciones marcan la puesta en funcionamiento de un completo sistema vial para la capital de la República. Más allá de su contribución a la mejora del tránsito, se insiste en que su principal función es proporcionar equilibrio mental a sus habitantes. Con la entrega de miles de viviendas en Caricuao, una completa ciudad habitacional en las afueras de Caracas, Leoni rinde cuentas de la ejecución del Plan Nacional de Vivienda. A lo largo y ancho del país, las metas se han cumplido. El mandatario expresa su satisfacción porque nuevas familias de venezolanos en todo el territorio nacional tengan hogar propio, donde seguir laborando por la grandeza y prosperidad de la patria. Por todo esto puedo decir hoy a la clase trabajadora que he cumplido mis promesas de trabajar por ella y para ella,
y que pueda enseñarle realizaciones concretas que se pueden ver y tocar en materia de viviendas populares, en seguridad social, en educación, en asistencia social y salubridad, en fuentes de trabajo. Y todo esto ha sido hecho y ha sido puesto al servicio de la clase trabajadora sin estridencias demagógicas, exaltaciones personalistas ni partidistas, porque simplemente hemos cumplido un deber. El 8 de noviembre de 1968, a las 12 del día, Raúl Leoni pone en funcionamiento la represa de El Guri. Las sirenas anuncian en estos momentos la apertura de las 9... Las aguas del río Caroní son doblegadas por la acción humana con el fin de generar energía eléctrica para el desarrollo de los más apartados rincones de Venezuela. En diciembre de 1968, los venezolanos acuden a elegir al sucesor de Leoni. Al realizarse el escrutinio, se dejan ver los efectos de la división de Acción Democrática. La salida de Prieto le ha restado electores a Barrios y Rafael Caldera es proclamado presidente por un estrecho margen de poco más de 30.000 votos. Está ya terminando mi mandato constitucional y este es el último saludo de Año Nuevo que, como presidente de la República, dirijo a mis compatriotas. Cuando acepté esta tremenda responsabilidad, ofrecí que actuaría como presidente de la concordia y del entendimiento nacional. Creo que he cumplido. Para mí la modernización está vinculada a la democracia, porque hay quienes piensan en la modernización también en la época de la dictadura. Pero yo no concibo modernización y dictadura. No se puede decir que modernización sea en la construcción de la autopista Caracas-La Guaira o la avenida Bolívar, simple y llanamente, porque modernización tiene que ver también con los valores del espíritu de manera esencial. De modo que esos son los grandes valores y las grandes contribuciones de esa época. He hecho cuanto he podido para mejorar el nivel de vida y de cultura de las masas populares. En fin, he hecho por Venezuela y por su pueblo lo que he podido y mucho más de lo que prometí. Y por eso lo digo una vez más, estoy en paz con mi conciencia. En marzo de 1969, Raúl Leoni entrega el mando a Rafael Caldera. Un traspaso de poder entre civiles de distintas tendencias políticas, ambos electos libremente por el pueblo. Una escena poco común en la América Latina de entonces. Los Leoni dejan la casona y vuelven a su hogar junto a sus hijos. Su vida transcurre tranquila hasta que Menca empieza a padecer quebrantos de salud. En 1963, durante la campaña electoral, a Menca se le había diagnosticado cáncer de seno. Una oportuna intervención les permitió superar el problema. Ninguno de los que fue testigo de su acción durante los 5 años de gobierno habría podido sospechar afección alguna. Pero a principios de los 70, la dolencia reaparece. Menca es sometida a varias intervenciones, pero nada puede hacerse para detener la enfermedad. Raúl también cae enfermo. Los médicos no encuentran la causa y deciden trasladarlo a Nueva York, donde fallece repentinamente al amanecer del 5 de julio de 1972. Parte de su enfermedad, creo yo, fue ver que mi mamá estaba muy mal y que se iba a ir primero que él. Y yo no sé si la ida de él primero fue algo que en el fondo de su corazón fue algo que de alguna manera él propició, porque si hubiera sido al revés, yo creo que él no lo hubiera soportado. El gobierno nacional le rinde los máximos honores. En hombros de su pueblo, unido en el dolor, hombres y mujeres de todas las clases lo llevan a su última morada. Venezuela llora en su despedida no solo al hombre público, sino al hombre bondadoso, al padre, al esposo. Las reseñas de la época hablan del pesar del pueblo venezolano por la pérdida del hombre útil, tranquilo y digno que fue Raúl Leoni.
6 meses después, Menca fallece en Caracas, rodeada del afecto de sus hijos y muestras de solidaridad del pueblo venezolano. En medio de una era oscura, un grupo de jóvenes decide comprometerse en la transformación de Venezuela. La cárcel y el destierro son solo algunos de los obstáculos que debieron superar para proporcionar a sus compatriotas el disfrute de la libertad. Tras una vida de lucha, marcada por el esfuerzo de lograr mejores condiciones de vida para el pueblo, Raúl Leoni pasa a la historia del país como uno de los constructores de una Venezuela moderna y democrática.